Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rosalina Gómez. Soy estudiante de maestría en docencia superior con énfasis en tecnología. Y vamos a trabajar lo que es un focus group, por el cual necesito su apoyo, ya que el tema principal a desarrollar, como bien lo dice la carrera, es con énfasis en tecnología, en como por la situación que estamos viviendo, y porque nuestra realidad es esta, ya no vamos a volver al pasado, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos actualizando constantemente. Entonces, el tema es cultura digital y la fragilidad de implementar la tecnología educativa en las aulas universitarias. ¿Por qué la fragilidad? O sea, conocemos la pregunta fragilidad, pensamos en algo que se puede romper en cualquier momento, ¿verdad? Pero en este caso, a veces nos resistimos a un cambio. Entonces, la tecnología vino a hacer esto en nuestras vidas, un cambio. Hoy por hoy ya manejamos varias herramientas y varios dispositivos digitales, los cuales nos ayudan a desarrollar nuestras clases. Entonces, para ello, desarrollé varias preguntas en las cuales se las voy a lanzar para que ustedes me puedan ir ayudando y cuál es su criterio, su pensamiento acerca de lo que se está trabajando. La pregunta número 1 es, ¿cuáles son las razones que limitan a las universidades a hacer uso de las plataformas virtuales? Perdón, ¿cuáles son las razones que limitan a los universitarios a hacer uso de las plataformas virtuales? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las razones? Bueno, Para mí, número 1 pudiera ser lo económico, porque no todos cuentan con el nivel económico como para poder pagar un servicio de internet. Muy bien, Otra gracias, pudiera profesor. ser también Gracias, profesor. otro podría ser también la mala señal y no cobertura en todos los lugares. La falta de capacitación de los docentes hacia las herramientas virtuales. Gracias. Sí, me enfoco igual que la compañera. Creo que la falta de capacitación de los docentes y también agregaría la capacitación de los estudiantes, porque no todos estábamos preparados para entrar a lo virtual. Gracias, compañeros. Entonces, en conclusión de la primera pregunta, podemos decir de que tenemos mucha fragilidad, ya que nuestro contexto no nos ayuda, tampoco los recursos. ¿Vamos por esa línea? ¿Sí? ¿Sí? Sí, correcto. Profesora Maritza. sí, 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 bueno. correcto. Bueno, les lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que usted ha observado a favor de la educación virtual? ¿Cuáles son los elementos que hemos observado en el transcurrir de los cambios? Porque la carrera de profesorado es presencial, no es virtual, y es en ciencias sociales, no es en tecnología. ¿Cuáles son los cambios que se han percibido o han observado? Repito la pregunta. Para mí para mí un elemento puede ser, por ejemplo, aprender de las nuevas herramientas o plataformas que pueden ser favorables a la educación en un momento que se aplique bien, ¿verdad? Gracias, profesor. también para mí uno de los elementos a favor sería que esto pues nos ha obligado a volvernos más tecnológicos y a poder aprender a familiarizarnos con la tecnología, cosa que pues no muchos no teníamos a favor, ¿verdad? Y es una herramienta que hoy en día pues se está convirtiendo en algo del día a día para nosotros. Exacto, esa es mi opinión. Yo pienso que nos obligó realmente a, a avanzar en la tecnología, porque la tecnología iba avanzando y nosotros no sabíamos ni hasta qué cierto punto estaba ya la tecnología hasta que nos vimos obligados a tener que utilizarla.
sí, realmente, pues la necesidad de la pandemia, pues como dicen los demás profesores, nos ayudó a poder aprender y a someternos más en el área tecnológico, que al mismo tiempo nos da acceso a varias herramientas que anteriormente pues no utilizábamos con los chicos y que hasta hoy pues vemos que es algo muy interesante y muy accesible en la cual pues ellos obtienen el conocimiento más rápidamente. Correcto. Gracias. Entonces, quiere decir que la tecnología nos, por medio de la tecnología desarrollamos nuevas habilidades, ¿verdad? Que no conocíamos en su momento, o tal vez las habíamos escuchado, pero no nos habíamos atrevido a aplicarlas. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Por ahí vamos. Sí, Exacto. Entonces, correcto. tengo la siguiente pregunta. Dice, existe, la número 3, ¿verdad? ¿Existe un impacto de las nuevas tecnologías en la educación y la formación profesional? Creo que sí. El impacto, pues, es de que nos tuvimos que sumergir en esta área. Como comentaba anteriormente nuestra compañera Isabel, pues nos vimos obligados a avanzar junto con la tecnología porque estábamos, tal vez la tecnología muy avanzada y nosotros muy atrasados. Entonces creo que sí hubo un impacto, ¿verdad? A favor, siempre lo veo así, ¿no? Un impacto positivo. Gracias, profesor. Y al mismo tiempo, como docentes, también nos impulsó a poder ingresar por lo menos a cursos y todo lo que es en el área de tecnología para poder abarcar y poder a comprender más aplicaciones que al mismo tiempo pues nos llevan a tener un acceso más a la tecnología y utilizar de forma correcta cada una de las herramientas, lo que nos ayuda a nosotros a ser mejores docentes y del mismo modo nos impulsa a actualizarnos en el área académico. Correcto. Para mí uno de los impactos es que tal vez en lo económico, ¿verdad? Y el tener aquella necesidad de tener una herramienta para poder usar, digamos, la nueva virtualidad en la tecnología. O sea, siempre se repercute en lo económico y muchas familias, digamos, a través de la pandemia decidieron comprar computadoras, celulares. Entonces, realmente, para mí eso es un impacto, ¿verdad? Que surge en la economía de las familias, pero es debido a una necesidad. Y esa necesidad ha creado hoy en ellos una imagen de profesionalismo en poder recibir sus clases y poder ser mejores para receptor de la comunicación con los profesores, ¿verdad? Correcto. Y Gracias. definitivamente se dio un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Porque sí, los docentes pues tuvieron que capacitarse más, buscar nuevas técnicas, avanzar más, ¿verdad? El aprender a usar la computadora, o sea, aparte de del conocimiento que ya el docente tiene, pues tiene que autoeducarse más, solo que ahora con la tecnología, ¿verdad? Entonces fue un impacto que sí, pues como comentaba el compañero, pues fue eh, positivo, ¿verdad? Nos obligó a actualizarnos, ¿verdad? Sí, creo que Así todos es. llegamos a ese mismo punto que nos obliga a actualizarnos. Vamos con la siguiente. ¿Considera que la educación virtual facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo considero que sí, aparte de que acorta tiempo y distancias. Entonces yo considero que sí facilita el aprendizaje más en esta generación en la que nos encontramos, ¿verdad? Que ya los chicos, pues la mayoría son tecnológicos. Ya no son de antaño como nosotros, ¿verdad? Ya no es mucho de lápiz y papel, sino ya son más tecnológicos. Yo considero que sí se dio ese factor. Gracias. Compañero. ¿Quién dice más?
Sí facilita el aprendizaje porque del mismo modo podemos utilizar varias plataformas interactivas en la cual el docente y el estudiante al mismo tiempo pues interactúan y van aprendiendo el aprendizaje de forma digital, utilizando cada una de las herramientas, en lo cual como docente pues de un modo a otro pues siempre facilita, ¿verdad? Gracias. Un facilitador, ¿verdad? Para mí, digamos, la educación virtual sí facilita, pero cuando empezó la pandemia no era así. Hay muchos estudiantes o muchos establecimientos que no estaban preparados. Entonces, esta virtualidad como que no tuvo mayor auge en los primeros 3 o 4 meses de la pandemia. Entonces, cuando ya empezaron los lineamientos aún del gobierno y del Ministerio de Educación, pues creo que sí empezó a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero también hay que tomar en cuenta que no todos se interesaron por querer ingresar a esta nueva virtualidad. Entonces, hay muchos jóvenes que se retiraron o que no siguieron y con eso que el gobierno pues dijo que nadie debería perder en cuanto a su certificado del año pasado. Entonces, eso también no implicó mucho o en cuanto a un porcentaje de crecimiento de aprendizaje. Creo que fue muy poco, pero a partir de este nuevo año, pues muchos establecimientos ya se prepararon, ya incluyeron 3 modalidades de aprendizaje virtual, ¿verdad? Que inclusive lo programan mucho, ¿verdad? Para deber de inscribir a los jóvenes. Correcto, así es. Facilita, sí facilita el aprendizaje, pero volvemos a caer a lo mismo, ¿verdad? Que estamos inmersos ahí sí que estamos obligados a actualizarnos, ¿verdad? Para que este aprendizaje sea más fácil, porque de lo contrario, pues sí, ahí sí que como dice el compañero, nos estamos quedando atrasados, ¿verdad? No estamos avanzando, entonces volvemos a caer a lo mismo, que tenemos que ahí sí que autoeducarnos en cuanto a tecnología, ¿verdad? La autoformación, ¿verdad? Para un aprendizaje significativo, ¿verdad? Entonces, esta pregunta se va directamente ahí sí que cada uno de ustedes es, durante su formación como docente, le está inculcando lo que es la cultura digital. Bueno, yo creo, en el caso de mi persona, tal vez no que se inculque o no inculque la cultura digital como tal, ¿verdad? Porque todavía yo necesito agarrar un poco más de esa cultura. Pero considero que sí es necesario, tanto ahora, no solo antes como se inculcaba la lectura, ¿verdad? Compre libros, compre revistas. Hoy en día es descargue libros en PDF, busque libros en internet, en línea. Entonces yo creo que todo eso va formando parte de la cultura digital. Gracias, profesor. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso que sí nos están inculcando a nivel universitario, digamos en los que estamos inmersos, pues en muchos casos estamos siendo inculcados como de una manera obligatoria, ¿verdad? Porque tenemos que seguir los cursos, queremos seguir adelante con nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, pues tenemos que entregar tareas y como dice el compañero, investigar más libros, ¿verdad? Que ahora a nivel de digital, pues nos piden y que inclusive sube su documento en la nube, ¿verdad? ¿Y qué es eso de la nube, verdad? Entonces, realmente es un proceso que nos están inculcando nuevas tecnologías, inclusive ese libro que estamos haciendo nosotros ahorita en ¿cómo se llama? En geografía, ¿verdad? Ustedes, es interesante también conocer otras herramientas que nos sirven. O sea que sí, nos están inculcando, pero eso es lo que les decía yo, ¿verdad? Que depende del interés de cada uno y realmente apegarse a esta nueva era de la tecnología de este siglo XXI, ¿verdad ustedes? De igual coincido con el compañero, con el profesor, porque a nivel universitario, de la misma forma, nos están inculcando lo que es la tecnología. Personalmente, considero de que muchas veces nosotros debemos de ser autodidactas y autoformarnos para poder aprender
y saber más acerca de cómo utilizar la herramienta correctamente, ya que a veces en las universidades nos dicen, bueno, busquen esa aplicación y utilícenla. Sin embargo, no nos dicen los pasos de cómo utilizarlo. Entonces, a veces como docentes debemos de tener el interés de buscar la aplicación, aunque sean tutoriales, para poder aprender y de la misma forma poderlo aplicar correctamente. Ya me estoy quedando sin tiempo, dice. Avanzamos, Misita. Sí, avancemos. Entonces, ahora va la siguiente pregunta. Esto se limita a un sí, un no, un tal vez. ¿Son importantes los entornos de aprendizaje innovadores? Sí. Sí, Sí. Sí, sí son importantes, ¿verdad? Sí, son muy importante. Vamos con la siguiente. Dice, ¿qué es un entorno de aprendizaje innovador? Para mí un entorno de aprendizaje es una nueva herramienta que es aplicable a mi actividad o a mi enseñanza. Entonces, eso es innovador para mí. Entonces, para mí digamos, el Zoom Classroom es innovador para mí. Presenta muchas respuestas que me interesan aplicar para mis estudiantes. Es algo innovador, tanto para mí como para ellos. Gracias. Entonces, voy a pasar a la otra pregunta. Perdón, profesor. Sí, concuerdo también con el compañero, ¿verdad? Algo innovador es algo nuevo, algo que no tenemos planteado, pero a la hora de darnos una lectura, una lección o una tutoría es algo que nos deja mucho para poder aprender y, como dijo la compañera, seguir innovándonos nosotros mismos, siendo autodidactas. Gracias. ¿Existe un impacto de las nuevas tecnologías en la educación y la formación profesional? Esto se limita a un sí, un no, un tal vez y un por qué. Sí existe un impacto. Sí, Porque sí está impactando para mí. Sí. Se impacta, ¿verdad? Profesora Maritza, ¿cuál es el impacto que da en su entorno? Porque los entornos son diferentes, ¿verdad? Considero que el impacto dentro de la educación, pues yo considero que es en la educación por las nuevas herramientas tecnológicas en la cual presenta y que del mismo modo, pues preparados como docentes no estábamos lo suficiente, entonces vino a causar un impacto dentro de la educación. Correcto. Gracias. Yo creo que eso nos ha llevado a nosotros para la redundancia, como le hemos mencionado, a prepararnos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, le voy a hacer una última pregunta. ¿Es necesario conocer e implementar las herramientas tecnológicas para formar a los nuevos profesionales y con ello elevar el nivel de la calidad educativa? sí considero que sí es necesario. Tanto tiene que ser algo recíproco, ¿verdad? Tanto del docente como del estudiante. Porque si el docente, como decían los compañeros, no estamos actualizados ni preparados en esta nueva modalidad de educación, entonces nos vamos a quedar atrás, ¿verdad? Mientras el estudiante pues va avanzando, y el estudiante creo yo que a veces nos enseñan ellos a nosotros algunas cosas que todavía ignoramos de aplicaciones y de plataformas. Gracias, profesor. Sí, es muy, muy necesario porque como hablábamos al principio, y claro lo decía usted, de que la tecnología vino para quedarse. Entonces ahorita ya no la podemos hacer a un lado, tenemos que seguir avanzando y avanzando, y con la tecnología todos los días aprendemos algo. Le movemos un botón, entramos a una nueva aplicación, descargamos un nuevo material y aprendemos. Entonces la tecnología sí tenemos que seguir, porque esto vino y así se va a quedar. Entonces, tenemos que avanzar. Gracias.
Les agradezco mucho por su apoyo. Solo ya me quedan 5 minutos y los cuales tengo que hacer el proceso de cierre. Entonces, les voy a molestar para que se presente en el ciclo que están, en el ciclo que están y la carrera que están representando, ¿verdad? Eso me ayudaría a mí bastante para hacer la conclusión y el análisis de mi proyecto. Buenas noches, Rosy y compañeros. Mi nombre es Reginaldo Choc. Estoy estudiando el profesorado de Ciencias Sociales en la Universidad de San Carlos, Facultad de Humanidades. Es en el 7º semestre voy hasta el momento, ¿verdad?